Roger Bacon, un hombre de fe sumamente misterioso. Bacon fue un hombre fascinante y guapo, amante de la naturaleza y de la ciencia. Un hombre singular, polémico, amante de la paradoja, pero sin animosidad ni malicia. Bacon. Roger Bacon. ¿Cómo podríamos describir a Roger Bacon? Un hombre singular, polémico, amante de la paradoja, pero sin animosidad ni malicia. Las ideas de Bacon son simples, interdependientes, radicales y operativas. Su pensamiento especulativo se conecta con la experimentación y desemboca necesariamente en la acción. También fue un pensador crítico que se adhiere a la filosofía de Aristóteles, cuando éste casi había entrado en las escuelas, y levanta su voz de un modo implacable contra las autoridades incompetentes y contra el anticristo encarnado en la ignorancia y en el saber distorsionado. Hablaremos de Roger Bacon. El personaje a tratar es alguien fundamental en la filosofía y la teología escolástica, sobre todo la teología. Pero ¿por qué si Roger Bacon ha sido un gran destacado filósofo, lo abordaremos desde el campo teológico? Hemos de recordar que en la escolástica, en esta época en la que el auge franciscano y dominico estaba al por mayor, la teología era la madre de todas las ciencias. La filosofía y las otras disciplinas eran para ella sus siervas. Entonces, en la teología de Roger Bacon encontraremos algo fundamental para él, que será la escritura, la sagrada escritura, en la que se contiene el misterio del Dios revelado, Jesús, que se ha manifestado a todos. Es por eso que en la tesis de Bacon esto será lo fundamental y será, por decirlo de alguna manera muy coloquial, la máxima tesis o nuclear baconiana. Con esta actitud podríamos decir que hay un radicalismo en Bacon. Roger Bacon era un filosofo molto importante. Roger Bacon fue un gran filósofo, exponente de la filosofía. Es conocido por el sobrenombre de Doctor Admirable. Inspirado en las obras de Aristóteles, puso considerable énfasis en el empirismo y ha sido presentado como uno de los primeros pensadores que propusieron el moderno método científico. Fue un hombre impulsivo, abierto a todas las novedades científicas, que él amplía a pesar del unitarismo científico de la Edad Media. En su Opus Maius expresa claramente su pensamiento. Aunque a la verdad se puede llegar por la autoridad, la razón o la experiencia, si la primera no está asistida por la segunda, no es más que credulidad, ya que la experiencia es la que da rotunda afirmación a la razón. Pertenece a la serie de hombres que consideran la observación como un nuevo método científico. Poseía uno de los intelectos más autorizados de su tiempo. Hizo muchos descubrimientos y acercó muchos otros. Rechazó el seguimiento ciego de las autoridades precedentes, tanto en el campo del estudio teológico como en el científico. El Opus Maius, un tratado sobre las ciencias, gramática, lógica, matemática, física y filosofía. En sus escritos pide una reforma de los estudios teológicos. Proponía poner menos énfasis sobre cuestiones filosóficas menores, como en el escolasticismo. En su lugar, la Biblia debería volver al centro de atención, y los teólogos estudiar las lenguas en que sus fuentes originales fueron escritas. Rechazó el seguimiento ciego de las autoridades precedentes, tanto en el campo del estudio teológico como en el científico. Aunque la pólvora se inventó en China, Bacon fue el primero en Europa en registrar su fórmula. Estudió la luz, el arco iris, y formuló planteamientos para el uso de lentes correctoras de la vista, e incluso construir un telescopio. El Opus Maius, el Opus Minus y el Opus Tertium, que envió al Papa Clemente IV, son variaciones de un mismo tema: análisis de los males de la cristiandad, de la Iglesia,
y de la cultura y los remedios urgentes para llegar a las etas nova. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Más que con la iglesia, Bacon siempre atacaba a las personas. No estaba peleando contra la iglesia, más bien era contra gente en individual. Era de un carácter impetuoso, muy observador y un agudo crítico, implacable. Participó en las inquietudes de Oxford y París, de todos los problemas que había en las universidades de Oxford y París. Los escolásticos sufrieron sus epítetos, porque como ignoraban el griego y el árabe, pues les llegó a llamar cabezas de vulgo, modernos ignorantes, les trataba de autoritarios, de incompetentes, aunque su propia forma de enseñar también era muy autoritaria y era muy dogmático. Tuvo fortísimas críticas contra San Alberto Magno, afirmando que sus obras pues eran consideradas como un saber vacío e infantil, basado en increíbles mentiras, que sus 30 volúmenes bien podían haber quedado en uno solo, que se podía saltar todas las partes científicas como si nada y seguir diciendo que era una gran obra. Alejandro de Ales, por Bacon, por ejemplo, es señalado por la falta de fundamentos en saber científico. Y acaba por decir que así son estos muchachos que no saben leer ni los salmos. Sí, cuando me proponen este papel icónico de Roger Bacon, la verdad yo decía, ¿cómo es posible? Yo sí he estudiado un poco, la verdad, sobre él, o bueno, me consideran un título de doctor, pero en realidad el doctor no es simplemente que es un título, ¿no? Los estudios no te hacen más, sino la cultura, el sumergirte dentro de todos los temas históricos, antropológicos, filosóficos, teológicos, son los que te van dando esa fortaleza para poder tener un poco de conocimiento. Pero bueno, me proponen este papel de interpretar a Roger Bacon. Si bien la ética que él toma es una ética que nos hace reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra persona, y es la tarea primordial que el hombre va desarrollando para llegar a ser libre. Esta libertad obviamente está amenazada por el influjo tanto de la ignorancia, tanto de la cosmogonía, del cosmos, perdón, de la astronomía, y también está un poco influenciada por la propia ignorancia que el hombre de ese tiempo pues vivía. Quiere decir que ante toda esta realidad, pues Bacon pues, opone la capacidad intelectual del sabio y del hombre bueno que domina sus pasiones, que domina sus inclinaciones, y que se libera incluso de los negativos estímulos provenientes de los influjos de los astros, del cosmos. Esta moral o esta ética adquiere un puesto único en el universo, en este universo que Bacon ha establecido en su propia filosofía moral. La moral como esta ciencia última que anima, que orienta y que dirige el comportamiento global del hombre. Entonces, Bacon, a la hora que yo lo interpreto, me produce un poco de, de cómo su pensamiento para ese tiempo fue un poco trascendente, fue un poco salirse de la, de la visión teológica, si se puede decir, que se vivía en ese tiempo. Será para Bacon la escritura el fundamento de todo conocimiento, porque en ella encontramos tanto el saber natural, el racional y, por qué no decirlo, el empírico. Pero ¿cómo la Sagrada Escritura sería un fundamento de conocimiento? Pues en esta época en la que Roger Bacon comienza a compartir su conocimiento, la teología, como lo hemos dicho con anterioridad, tendrá la supremacía. Y por eso, a partir del conocimiento de la Escritura, podremos llegar con autoridad a todo conocimiento puro de la razón. Esta es la tesis baconiana, que tiene como consistencia que la filosofía no puede distinguirse de la teología, de hecho, ni siquiera tendrá un principio si no es en la misma.
El contenido de la filosofía tampoco difiere del de la teología. Este es su objeto, su finalidad. Filosofía y teología, por tanto, van a coincidir. Sería un poco difícil comprender que si la teología quiere dar razones de cuestiones sobrenaturales, lo que tiene que ver con Dios, y la filosofía tiene que hablar de la razón humana, el conocimiento y de la forma en que somos capaces de expresar nuestra forma de razonar. Latinoamérica posee materia prima y recursos. Así que si algún extraterrestre llegase al planeta Tierra, esta región del globo estaría parpadeando en sus instrumentos diciendo: oigan, vengan aquí. Bacon, hombre de ciencia y de fe. ¿Pero qué ocultaba ese misterioso y cafezoso hábito? Bacon aportó tanto que la historia se olvidó de su persona. ¿O simplemente todo es un gran mito? Puedo decir que aportó los primeros avances del método científico y dicen que era muy guapo. Descúbralo en Bacon. Cuando History Channel y Silvia Pinal me contactaron para dirigir la producción, para mí fue ¡wow! Sabía que lo tenía que aceptar. Y sobre todo cuando me enteré que iba a estar Marco, mi ex compañero de la universidad, que actualmente es un actor muy famoso. En realidad él me hizo llegar al Oscar, ¿no? Con mi película, mi aclamada película, El sacrificio del chivo correteado. Y esto me trajo muchos recuerdos cuando estaba hablando con él para la actuación. Recordé a mi profesor Emanuel dándonos las clases de pensamiento franciscano con tanta fervor, tanto amor, tanta pasión. Respecto a las ciencias, es muy curioso cómo Bacon explica las ciencias, ya que él dice que son un acercamiento del ser humano. El acercamiento para entender el mundo es por la ciencia, y esto se divide en dos, tanto por método deductivo o el racional y el experimental, que sería el segundo. Bacon da una propuesta muy atrevida para la época. Divide el método científico o un protométodo científico en dos partes: en la experimentación y en el razonamiento, la deducción, mejor dicha. Para esta primera, la deducción es la que nos daba la hipótesis, qué podría pasar o qué acercamiento había. Y esto solamente se podía comprobar llegando a la experimentación. La experimentación, que era ya los datos duros en la vida real, en el mundo, y cómo estos datos coincidían con el razonamiento. Y aquí no, Bacon no hace menos a la deducción, al contrario, la deducción es la que nos da el camino, el razonamiento es el que nos dice qué puede pasar y qué puede suceder, y la experimentación es la que comprueba dicha deducción. Lograr un descubrimiento científico es establecer una explicación racional. ¿Hacia qué? Hacia la naturaleza, hacia la explicación del mundo. Y esto para Bacon es sumamente importante, ya que empezamos a ver los primeros atisbos de un método científico. También empezamos a quitarnos, o aquí empieza este pensador de la Edad Media, a darnos otra vuelta de que fenómenos que no tienen explicación no forzosamente es Dios. También hay una explicación lógica y racional detrás. ¿Cómo logramos llegar a esto? Por las dos bases ya dichas: la deducción y la experimentación. Para tener descubrimientos científicos, también necesitamos de herramientas, y Bacon lo deja bien en claro, para ser exactos, en las cartas de Clemente V. Él dice que la ciencia se debe de fundamentar, y lo ve en una unidad, pero también de alguna manera los explica de forma individual: la matemática y la física, tal cual. Es la llave y la puerta para todo el conocimiento y saber, en sus propias palabras. Para Bacon todo descubrimiento científico debe estar fundamentado, y las matemáticas y la física es de cajón para que se pueda lograr. La filosofía debe dar pruebas de la fe cristiana. La escritura no solamente se puede quedar en el ámbito del conocimiento, sino que debemos de ser objetivos. Por tanto, como lo hemos dicho antes, la filosofía y la teología no se distinguen efectivamente, porque son dos puntos de vista interpretativos de la misma autoridad de la escritura. Perdón, Fay, otra vez nomás Sí. habla más bajito. Ay, perdón. Ok.
la misma igual, pero no tan alto. Ya no lo podría hacer igual. No, bueno, ¿Lo vas a borrar o así? no, sigue corriendo, no estoy cortando. Ah, ok. Dale. Muy bien. La filosofía debe dar pruebas de la fe cristiana. Por tanto, la filosofía y la teología no se distinguen objetivamente porque son dos puntos de vista interpretativos de la misma autoridad de la Escritura. El saber filosófico no tiene un campo y un objeto de conocimiento diverso al de la teología. Simplemente es una herramienta distinta frente al texto y a la palabra. Frente a la autoridad y al conocimiento, encontraremos aquí tres aspectos fundamentales. Primero, la consideración de la letra como el texto que corresponde al estudio filosófico. Después, en segundo momento, la interpretación del sentido de la letra. Esta será la misión de la teología. Y en un tercer momento, la visión que descubre y resaltan los mandamientos en los que se deriva y corresponde, por ejemplo, al derecho canónico, a la especificidad de estas disciplinas claras que nos ayudarán a tener como servicio siempre de la Escritura. Por tanto, Bacon tendrá esta diferenciación. Filosofía y teología trabajarán juntas porque ayudarán tanto al conocimiento de la palabra como a la interpretación misma del texto. Roger Bacon pide al Papa Clemente IV no solo la reforma del saber, sino también la reforma de los centros de estudio, como el de París, que para el aristotelismo cristiano diversifica tanto la filosofía como la teología, haciendo una diferencia entre la razón y la escritura, como dos campos distintos. Pero esta distinción y separación entre filosofía y teología supone la muerte de ambas, pues son dos abstracciones que no se encuentran en ninguna parte. Por último, podríamos decir que la crítica que hace Bacon a la teología de su tiempo consiste en decirle que no tiene eficacia práctica y que al reducirse a un interés puramente especulativo, se ha vaciado de toda sabiduría. Por tanto, en esto diríamos que Roger Bacon escribe a Clemente IV que el saber filosófico posee una gran utilidad cuando deja orientarse por el conocimiento filosófico. Él dice, si no podemos, de ninguna manera, no podemos hacer el bien si no lo conocemos, ni podemos evitar el mal sin estar en grado de distinguirlo. Si no conocemos el bien que poseemos, el bien que está, no podemos tampoco apartarnos del mal, porque no lo vamos a distinguir. También Roger Bacon dice muy bien, cierto, vamos a tratar de depurar, que todas las ciencias nos den la respuesta a todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Vamos a buscar en la ciencia, vamos a buscar en la cosmología, vamos a buscar en los astros, para en realidad tener respuesta a este principio, a este principio de verdad. Pero si no lo descartamos o si no vemos la propuesta de Bacon, no podemos hacer que nosotros surja. Entonces, cuando me proponen esto, digo, bueno, pues Bacon es un poco difícil, no. Más bien, se ha escrito muy poco de él. Entonces, para poder conocerlo, se necesita un gran estudio, que ni siquiera nosotros, los doctores, hemos podido llegar a comprenderlo. Posiblemente nunca le quitemos ese misterioso hábito al hombre que lo porta. En conclusione, podemos decir que Bacon aportó grandes avances a la ciencia y filosofía. Un hombre singular, polémico, amante de la paradoja, pero sin animosidad ni malicia. Filósofo, fraile, pensador o científico, ¿qué más da? Simplemente Bacon.